creador del cielo y la tierra, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos para ver tus maravillas y tus milagros hoy. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén y amén. Y damos un fuerte aplauso a la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Ahora sí, puedes tomar asiento. Bien, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de dos personajes importantes de la Biblia. Hoy voy a concentrarme y enfocarme en uno de ellos, que considero que toda la iglesia Betel debe conocer la vida de este hombre. Si usted no conoce la vida de este hombre, entonces usted tampoco sabrá quién es usted y qué tipo de unción y qué tipo de ministerio usted tiene. Es importante conocer la vida de este hombre. Este hombre es un reflejo de la iglesia Betel. Este hombre es un reflejo mío y es un reflejo tuyo, o viene a ser, o mejor dicho, un espejo. Si yo no conozco a este hombre, pues entonces voy a estar muy lejos de la visión de esta casa. Por lo que les pido, por favor, que a partir de este momento usted comience a estudiar la vida de este hombre, no solamente a la luz de las Escrituras, sino a la luz de la historia, la cultura y la tradición judía. Y estoy hablando de uno de los hombres más importantes con mentalidad de reino, que dio inicio a una serie de acontecimientos importantes dentro del pueblo judío, y me refiero a Nehemías. Diga conmigo, Nehemías. Nehemías es un personaje de la cual usted y yo podemos sacar muchas cosas importantísimas. Nehemías viene a ser un hombre que representa el mover apostólico. Nehemías viene a ser un tipo de apóstol en el Antiguo Testamento. Viene a ser sombra de los 12 apóstoles. Viene a ser una referencia importante en el Antiguo Testamento. Un hombre que llegó a desarrollar un carácter extraordinario, con mentalidad de reino. Y más adelante vamos a hablar acerca de las 10 características más importantes de Nehemías y quiénes fueron los que se le opusieron a Nehemías, a este hombre que es un edificador del reino como usted y como yo. Primero vamos a hablar un poco de cómo llega Nehemías y cómo aparece en la Biblia. Por cierto, el Nehemías, usted escribió su libro, sus memorias, sus experiencias están allí en el Antiguo Testamento. Cuando vayas a estudiar Nehemías, te vas a encontrar con Esdras y te vas a encontrar también con Zorobabel, que fueron 3 personas importantes. Pero la figura principal, Nehemías. Nehemías surge y aparece en el gobierno de Artajerjes. Artajerjes para ese momento era uno de los reyes o el rey principal de Persia. Persia conocida ahora como Irán. Diga conmigo Persia. Diga conmigo Irán. Entonces la antigua Persia es lo que ahora es Irán, los grandes enemigos de Israel. Para ese momento ya los medos y los persas habían desplazado al primer imperio, al imperio de Nabucodonosor. Por lo tanto ya venían muchísimos años, desde el año 582 hacia adelante, estos personajes, estos reyes tuvieron un liderazgo importante a nivel global, a nivel mundial. Así que ahí aparece Nehemías siendo copero de un rey llamado Artajerjes. Diga conmigo Artajerjes, porque debes estudiar también al rey Artajerjes. El rey Artajerjes viene a ser hijo de Jerjes y Jerjes viene a ser hijo de Darío. Por lo tanto, Darío engendra a Jerjes y Jerjes engendra a Artajerjes. Estos vienen a ser, además de Ciro de Persia, los 4 reyes más importantes de esa gran monarquía medo y persa, previo a la llegada de Alejandro de Macedonia y a la conquista de los griegos. Por lo tanto, es importante que yo estudie el marco político, cultural, económico y espiritual de los tiempos de Nehemías para poder ver y discernir hasta dónde fue el impacto del liderazgo de este hombre. La Biblia lo presenta a él como el copero de Artajerjes, el que servía el vino al rey Artajerjes. Pero comienza la palabra de Dios con una gran narración, una hermosa narración acerca del profeta
del hombre, de este apóstol llamado Nehemías. Permítame brevemente presentarle cuáles fueron los logros de Nehemías. Nehemías, número uno, restaura la identidad nacionalista judía que se había perdido después de la salida de Babilonia. Número dos, restauró los oficios y ministerios sacerdotales y levitas. Recuerden que después del año 586, cuando Nabucodonosor destruye completamente Jerusalén y acaba con el templo de Salomón, tanto Jerusalén, la ciudad bendita, la ciudad de Sión, quedó desolada, los muros quedaron quemados, obviamente no había allí donde ofrecer sacrificio, de tal manera que los cultos o las reuniones religiosas judías se acabaron. A partir de ese momento ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Ahí fue el profeta Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y una cantidad de levitas y sacerdotes que ministraban en el templo de Jerusalén, y que después de haberse corrompido, el Señor levantó a Nabucodonosor para castigarlos y sacarlos y dejarlos por un momento sin patria. Ellos salen de ese lugar, se apaga la luz, se apaga los servicios, los cultos, las celebraciones, todo se apaga. Y hubo un tiempo de oscuridad donde el pueblo de Dios, los hebreos, se reunían en su casa, algunos, otros se reunían aún dentro del gran gobierno babilónico. Lo cierto es que el pueblo de Israel estaba esparcido por todo el mundo. Una vez que esto era una gran realidad, viene la intervención de los medos y los persas, asumen estos hombres el gobierno mundial, derrocan a los descendientes de Nabucodonosor II, tercero, todos mueren, todos enloquecen. A pesar de que fueron usados por el Señor, vino sobre ellos un espíritu de esquizofrenia, puesto que no honraron a Dios una vez que el Señor los levanta para ser usado como castigo, como látigo o como vara. No honraron a Dios y terminaron la mayoría muriendo de esquizofrenia. Una maldición de esquizofrenia vino sobre la dinastía de Nabucodonosor. Lo cierto es que ahí tenemos entonces allá los medos y a los persas instalados. Tenemos a este hombre extraordinario llamado Nehemías, tratando de restaurar lo que el enemigo había destruido. Una de las características importantes del pueblo apostólico hoy en día es que el pueblo apostólico y profético es un pueblo restaurador. Usted ve que en nuestras iglesias usted no va a ver esos crímenes que se cometían en las iglesias evangélicas, en algunas, y aún se siguen cometiendo. Personas que eran levantadas y eran escarnecidas públicamente después que eran encontrados en alguna falla. Ese tipo de crímenes usted no lo va a ver en la iglesia apostólica y profética. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica y profética, además de tener un corazón paternal, usted nunca va a conseguir un apóstol que no tenga corazón de padre. Si no, el apóstol no tiene corazón de padre, eso es título y pantalla. Entonces, en esta casa, esta es una casa restauradora. Es una casa que restaura. Por lo tanto, Nehemías, una vez que estaba frente al rey, recibe noticias de su hermano de que el pueblo seguía esparcido y habría un gran dolor. Se acerca al rey Artajerjes de Persia y le dice, y una vez que le va a servir el vino, el rey le dice: ¿qué te sucede que te veo triste? Dice Nehemías: lo que sucede, mi rey, atención, es que mi casa está desolada, la casa de mi padre está desolada, aún el cementerio, el lugar donde están los restos de nuestros padres, está desolada. Si tú me das permiso, diga conmigo permiso, si tú me das permiso, yo voy a edificar los muros, las murallas de Jerusalén, y voy a edificar la ciudad de Sión, la ciudad bendecida. Allí estaba el copero del rey pidiendo un favor a un rey impío. Cuando tú estudias Artajerjes, te vas a dar cuenta que Artajerjes estaba ligado a la brujería y a la hechicería, y tanto Ciro como Darío, Jerjes y Artajerjes, los cuatro fueron practicantes de hechicería y de brujería, y fueron los fundadores de las religiones que adoran y pregonan la adoración a los astros, ellos mismos en esa comunidad medo y persa. Por lo tanto, es increíble ver a un rey
a un rey que no amaba a Dios, siendo usado por Dios para hacer cosas extraordinarias y restaurar el pueblo de Dios. Esto significa que el Señor pudiera usar en cualquier momento y pudiera usar en este momento a cualquiera para restaurar las cosas que tengan que restaurar. Ejemplo, en nuestro país. Nosotros, y yo en lo personal estoy consciente y convencido de que el Señor está removiendo la mata, este árbol llamado Venezuela, y que el Señor puede usar a cualquiera en este momento para que el pueblo venezolano se vaya y se doble delante del Dios de Israel. Dicen amén por eso. Así que vemos ahí a Nehemías pidiendo permiso al rey para que el rey le autorice a ir a edificar. Y voy con las 10 características de un edificador, las 10 características más importantes, los que van a tomar nota, de un hombre que edifica, de un reedificador, un hombre y una mujer según el corazón de Dios, un hombre apostólico. Característica número 1, un edificador del reino siempre se mueve con el permiso y la autoridad delegada del rey. ¿Qué cosa? Permiso y autoridad delegada. Escuche esto, escuche esto. Diga conmigo, permiso. Entonces, una cosa es el permiso y otra cosa es informar. Informar y pedir permiso son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que el ser humano y aún el pueblo de Dios tiende a ser independiente. ¿Por qué? Porque el espíritu de independencia proviene de una matriz llamada rebeldía. Todo ser humano desde niño tiende a no dar cuentas, tiende a no sujetarse, tiende a estar solo. Por eso es que el Señor ha puesto autoridad sobre autoridad, porque es a través de la sujeción a tus autoridades que tú vas a demostrarle al Señor verdaderamente, número 1, que has nacido de nuevo y que eres humilde. El altivo no pide permiso, el altivo se maneja con un espíritu de independencia, el altivo no da cuentas. El humilde siempre, aunque esté por encima aún de su líder en conocimiento, en experiencia, se sujeta, se subordina a su líder, y eso lo hace humilde delante de Dios. Y apóstol, ¿y qué importancia tiene de que yo me haga humilde delante de Dios? Lo siguiente, la Biblia dice que al altivo lo mira de lejos, mas atiende al humilde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que ¿cómo tú vas a saber si eres humilde o no? En la manera en que tú estés sujeto estemos sujetos a nuestras autoridades. Y le voy a poner un ejemplo bien claro, y eso lo dije y lo he comentado. Se lo comentaba a mi esposa y a un equipo. Nosotros como venezolanos estamos llamados a estar sujetos a nuestras autoridades. ¿No escucho amén? ¿No escucho amén? Estamos llamados a estar sujetos a una constitución. A una constitución que fue elegida, que fue reformada, ¿verdad? Después de la visión de un líder en el 1999, y nos debemos a esa constitución, Y eso es algo que he dejado bien claro y siempre lo dejaré claro. Independientemente de lo bueno o lo malo que el presidente de la República puede estar haciendo, nosotros, si queremos estar apegados a las leyes, y si usted es una persona que quiere que el presidente ya no gobierne más y que sencillamente se vaya de Venezuela, usted tiene que esperar la oportunidad del referéndum revocatorio, que así lo dice la ley, para que haya la oportunidad de que el presidente pueda salir o pueda quedarse. Todo lo que se haga y lo que se pretenda hacer violando esa ley, no solamente te convierte en un delincuente, sino que te convierte delante de Dios y te posiciona delante de Dios en un lugar de error. Usted tiene derecho a manifestar, usted tiene derecho a hablar, usted tiene derecho a lo que usted quiera hacer en el marco de la legalidad y en el marco de la paz. Pero como pastor, como mentor suyo, la Biblia dice que toda autoridad que ha sido puesta por Dios. ¿Por qué, apóstol? Es que el Señor eligió al presidente actual, por lo menos lo está permitiendo, porque si no lo permitiera, ya lo hubiese cortado de la tierra como cortó al presidente Chávez. Y lo está permitiendo, y nosotros somos llamados a estar sujetos a nuestras autoridades. No escucho amén. Además de ser pacificadores, que ese es otro punto importante,
estamos llamados a estar sujetos a nuestras autoridades. Si algún cambio pueda gestarse fuera del marco de la ley, usted no meta sus manos. Usted no meta sus manos. El único que puede no violar una ley, pero sí suspenderla para ocasionar cambios contundentes, y la Biblia lo dice, es el eterno Dios. No es usted ni soy yo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, nosotros estamos llamados a estar sujetos. Fíjense que Nehemías estaba bajo las órdenes de un rey terrible, de un rey impío, mas sin embargo usted ve la reverencia y usted ve cómo el hombre se sujeta a la autoridad. No escucho amén en esta mañana. Si vamos a ver a José, te vas a dar cuenta que José también estaba sujeto a la autoridad, a Faraón. Faraón todavía era un ser más terrible que Artajerjes. Sin embargo, ves a José, un estratega extraordinario, un hombre extraordinario, que llegó a raparse la cabeza y a pintarse la cara de colores para estar a tono con el gobierno de la época. Y esto lo llevó a ser a él el segundo más importante del mundo. Pero al final de la historia de José, tú te vas a dar cuenta que no fue que José vendió su primogenitura por una tendencia política. Fue que José tenía una visión clara. José sencillamente usó el gobierno de turno para bendecir a su familia y para construir lo que sería el inicio de la nación israelita. No escucho amén, no escucho amén. Entonces José fue un tipo sumamente, igual fue Nehemías. Nehemías fue un hombre que se ajustó a la ley. Recientemente hubieron elecciones. El pueblo decidió por mayoría mínima o muy mínima que fuera el presidente actual. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar de estar pendientes más de la política y dedicarnos más a las cosas espirituales, porque usted y yo somos llamados a buscar primero lo de arriba y el reino, y lo demás vendrá como añadidura. Además, que en ti no debe haber tristeza, ni debe haber queja, ni debe haber preocupación, porque entre más opresión, mayor bendición para el pueblo de Dios. No escucho amén, no hay amén hoy aquí. ¿Dónde están los amenes hoy acá? Entonces yo voy a estar tranquilo. Se lo dije el jueves. Usted tiene que estar tranquilo. Tranquilo. El Señor, no le pidas al Dios que tome el control de Venezuela. Él nunca lo ha perdido. Nunca lo ha perdido. Estamos en un momento importante, en un momento extraordinario, donde el que tiene la última palabra es Él. No la tienes tú ni la tengo yo, la tiene Él. ¿Qué debo estar yo? Tranquilo, contento, gozoso, orando, declarando lo bueno, no declarando lo malo, no odiando al opositor ni odiando al chavista. Es más, hice una nota de prensa donde le decía que el objetivo nuestro debe ser amar el opositor, amar al chavista como a sí mismo, y el chavista amar al opositor como a sí mismo. Cuando lleguemos a ese nivel, habrá paz en Venezuela. ¿Habrá paz en Venezuela? Habrá paz en Venezuela. Y ese modelo tiene que comenzar por un lado. ¿Dónde? En la iglesia. Porque se presume que nosotros somos la reserva moral y pacificadora del mundo. Se presume. Entonces, imagínate, si nosotros vamos a estar divididos, la iglesia dice la palabra que una iglesia dividida, una nación, una casa dividida no permanece. Entonces, ¿cuál es el reto tuyo? Amar al que opina diferente como a ti mismo. No escúchame. Eso no es fácil, pero ahí se ejercita. Ahí se sabe quién es verdaderamente nacido de nuevo. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Esta debe ser la posición de la iglesia. Son 25 millones de venezolanos. 25 millones de venezolanos. 25 millones de venezolanos que le han dicho la verdad: no quiero nada contigo.
¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad. Yo te voy a hablar bien claro y me caracterizo por hablar bien claro. Siempre en mi carrera como ministro, siempre. No importando que mi madre se enoje. Imagínate tú de ahí para abajo. Escuche esto. 25 millones de venezolanos le han dicho a Jesús no, incluyendo políticos, gobernantes. Le han dicho a Jesús no. 4 millones y tanto, incluyendo, ahí estás metido tú y yo, le hemos dicho a Jesús sí. Porque a cada venezolano estoy seguro de lo que le estoy diciendo, convencido. A cada venezolano alguien por lo menos una vez le habló de Jesús y dijo que no. A cada presidente de esta nación le han hablado de Jesús y han dicho que no. Tanto el que está como los que estaban han dicho que no. Han dicho que no. Pues bueno, ¿qué más consecuencias quieres tú? Si no fuera bien en Venezuela, escuche esto, los niveles de apatía y de indiferencia hacia las cosas de Dios crecieran. Tiene que venir la crisis, tiene que venir el hambre, tiene que venir la escasez, tiene que venir la carretera sin salida. ¿Para qué? Para que el pueblo despierte. Tiene que venir. Eso es una lógica. Tiene que venir. Tiene que venir. Por lo tanto, por otro lado, usted tranquilo, porque la historia y la Biblia nos dicen que en los mayores tiempos de persecución del pueblo de Dios, entre más los perseguían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más bendecidos eran. No escucha amén. No escucha amén. El trabajo suyo es estar quieto, tranquilo, haciendo la voluntad del Padre, que es lo que agrada. Se lo dije el jueves. Si el dólar paralelo, ahora podemos hablar libremente porque ya está permitido hablarlo. De hecho, lo hace el gobierno. Si el dólar paralelo llegara a 500 bolívares, igual tú vas a ser bendecido y prosperado. Igualito. No escucho amén. Esta gente está dormida. ¿Qué le pasa a esta gente hoy? No escucho amén. ¿Por qué? Porque tu ayuda y tu socorro no viene de aquí, sino de dónde. ¿De dónde? Del Todopoderoso. Él es el dueño del oro y la plata. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, tu prosperidad y la mía viene de Él. Y si te fueras al país más pobre del mundo, si te fueras a la India, allá el Señor te va a bendecir y te va a prosperar. Diga gloria a Dios. Así que yo estoy tranquilo. En ese sentido estamos tranquilos. Y esto nos debe motivar a nosotros a aprovechar esta oportunidad de oro. Porque yo no veo al país Venezuela como un país que está espiritualmente en un caos. No, es la oportunidad de oro para que el que está confundido y deprimido se le predique de la palabra. Es una oportunidad de oro para las iglesias. De hecho, mire cómo han crecido la asistencia a nuestros servicios, no solamente aquí, sino en otras congregaciones, porque la gente se va, mira amado, esto no crea que es para ahorita. Esto se va a ir agudizando cada vez más, y aquí puede pasar cualquier cosa por la cual yo tengo que advertirte. Aquí puedes pasar de lo más simple hasta lo más terrible. Nosotros queremos lo terrible, nosotros no queremos lo terrible, pero yo no sé si Dios quiere lo terrible. Yo no sé, yo no lo quiero, pero yo no sé si Él lo quiere. Porque si nos vamos a la Biblia como tal, diga conmigo Biblia. Levanta tu Biblia, por favor, levanta la Biblia. Levanta. Si tú te vas a leer ahí las historias que aparecen ahí, tú te vas a dar cuenta y vas viendo al Señor permitiendo y ordenando crisis severas, como por ejemplo
¿Tú sabes lo que es estar 3.000, 2.000, casi 3.000 años rodando de aquí para allá un pueblo sin nación? Y que a pesar que no estaban en su patria, y después que tuvieron la patria en la mano, se les fue de la mano. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y quién promovió todo esto? El eterno Dios. ¿Por qué? Porque Israel era terco. ¿Cuál era el problema de Israel? La terquedad. Y la terquedad lo llevó a idolatría. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ok. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entonces, un edificador, Nehemías era un hombre que estaba claro con sus autoridades. Estaba claro con la autoridad que había puesto. Yo le voy a decir algo, y yo no sé por qué me estoy metiendo por esa línea, pero si usted me da permiso, yo me meto, y si no me da permiso, igual me voy a meter. Si aquí está Wilner, bienvenido. Yo pensaba que te habías ido a vivir a otro país. El hijo bueno vuelve a casa, así es. Ok, fíjate, mira, nosotros a este gobierno le conviene hacer todo lo posible para que las cosas se enderecen, perdón. ¿Por qué? Por lo que le dije. En 2 años y medio